Empiezo diciendo que me preocupa profundamente cómo a lo largo de los estudios económicos pasamos por alto ciertos fundamentales de la dinámica capitalista. Yo veo que el sistema actúa como un organismo con impulsos internos casi ignorados. Y lo que revela el punto central del video es precisamente esto, que nadie parece darse cuenta de una contradicción sistémica que está creciendo ante nuestros ojos. Primero me enfoco en la naturaleza de las alianzas geopolíticas como reflejo del poderío económico. Se menciona al eje Estados Unidos-Israel como un ejemplo de alianza estratégica. Yo digo que esas alianzas no son simples conveniencias diplomáticas, sino estructuras que emergen de necesidades del capital global, como si fueran tableros de ajedrez donde piezas como recursos, mercados y mano de obra son reajustadas por el interés económico. Sostengo que esta visión implica entenderlas no como anomalías, sino como expresiones de la lógica capitalista en acción. Maximización de ganancias, expansión militar, aseguramiento de recursos energéticos. ¿Por qué ocurre esto? Porque bajo este sistema el capital demanda reproducción. Si el capital se reproduce mediante la extracción de recursos naturales o la consolidación de mercados, se generan incentivos estructurales para garantizar esas transacciones, a veces por vías violentas o coercitivas. Luego, paso a analizar la reacción pública. Es inquietante ver cómo el mensaje nadie se da cuenta se repite, porque realmente no lo vemos o preferimos no verlo. Yo pienso que hay una doble explicación. Por un lado, la estructura mediática tiende a segmentar la atención, a presentar contenido sin contexto, a celebrar noticias sin conectar los puntos de fondo. Y por otro lado, como usuarios, hemos sido socializados en una economía que penaliza la curiosidad cuando ésta cuestiona el statu quo. Esto me lleva a describir un segundo elemento, la alienación cognitiva. Lo que Richard Wolff subraya es que el capital produce no solo mercancías, sino también formas de pensamiento que nos separan de la realidad económica. La educación, los medios, las instituciones políticas crean una visión fragmentada donde las causas estructurales no se discuten, se adopta una óptica individualista, moralista, sin abordar el entramado sistémico. En primera persona, confieso que durante años me formé dentro de esa matriz, acepté la lógica simplista que reduce los conflictos a errores humanos o tragedias aisladas. Yo creía que si se exponían más datos, más estudios, más evidencia, la conciencia colectiva cambiaría. Sin embargo, observo ahora que los mecanismos ideológicos están mucho más arraigados. A partir de ahí, hago un recuento de tres componentes invisibles que, según mi análisis, Wolff busca visibilizar, primero, el militarismo económico, la definición de guerras y alianzas como extensiones del capitalismo, como vehículos que protegen fuentes de beneficio. Segundo, la industria informativa como mercado protegido, una industria que no está disociada del resto, sino interdependiente con el poder económico, se defienden mutuamente los intereses. Tercero, la complicidad académica. Muchas universidades y centros de investigación funcionan bajo financiamiento público y privado condicionado, lo que limita sus potenciales críticos. Cada uno de esos componentes exige examen meticuloso.
Por ejemplo, al hablar del militarismo, recuerdo que las potencias invierten billones anuales en tecnología bélica, no por razones de defensa, sino para sostener una economía de alto valor agregado, armas, sistemas de controle, vigilância que genera empleos, patentes, contratos, benefícios. Yo continúo diciendo que aquí radica la contradicción. Defendemos una supuesta seguridad, pero esa seguridad depende de la misma lógica que produce inseguridad estructural. Si ese gasto se redirigiera hacia servicios públicos, educación, salud, empleo sostenible, quizá tendríamos una seguridad real, no un parche militarizado. Mientras observo el desarrollo económico contemporáneo, veo que cada vez más personas se sienten atrapadas en una especie de pantano donde las reglas del juego ya no favorecen al ciudadano común. Y sin embargo, en lugar de interrogar al sistema que produce esta frustración, muchos acaban redoblando su fe en él. Me parece profundamente revelador que esta respuesta sea sistemática y no casual. Y yo planteo que eso ocurre porque el sistema capitalista ha construido una narrativa en la cual la única opción posible es el mismo. Se nos repite que los fracasos del mercado pueden corregirse con más mercado, como si el remedio de una enfermedad fuera administrar más dosis de la gente que la provoca. Esta lógica circular refuerza una especie de fe económica, casi religiosa, donde cualquier intento de cuestionamiento se considera herejía. Y aquí es donde entra el papel de la ideología, no como una mentira deliberada, sino como una construcción profunda de sentido. Me refiero a esa voz que susurra que la pobreza es producto de la flojera, que la riqueza es sinónimo de virtud, que el desempleo es falla personal y no estructural. Son ideas que están en todas partes, en los noticieros, en las aulas, en las charlas familiares. Yo mismo las interioricé durante años, creyendo que los problemas económicos eran siempre errores individuales y no el resultado previsible de una estructura diseñada para concentrar riqueza. Cuando Richard Wolff dice que nadie se da cuenta de lo que está ocurriendo, yo no lo interpreto como un grito desesperado de frustración, sino como una constatación académica de que el sistema ha logrado invisibilizarse a sí mismo. En otras palabras, el capitalismo ha alcanzado tal nivel de hegemonía que ha logrado presentarse como natural, como si fuera parte del orden de las cosas, como el clima o la gravedad. Esto me lleva a pensar en cómo se enseña economía en las universidades. Yo fui educado con manuales que glorificaban al mercado, que lo presentaban como el mecanismo más eficiente para asignar recursos. Se hablaba de oferta y demanda como si fueran fuerzas biológicas, pero nunca se analizaban las relaciones de poder, las asimetrías, los intereses de clase. Nunca se hablaba de quién se beneficia del sistema y quién queda excluido. Era una economía sin conflicto, sin historia, sin política. Con el tiempo entendí que esa forma de enseñar no era inocente. Se trataba de una economía diseñada para no incomodar, para no provocar preguntas incómodas, para mantener la maquinaria funcionando sin interferencias. Y eso tiene consecuencias concretas. Por ejemplo, se nos decía que la inflación era un fenómeno monetario, cuando en realidad muchas veces está provocada por decisiones empresariales orientadas a proteger márgenes de ganancia. Me parece importante destacar otro punto que aparece en la reflexión de Wolff: la privatización del conocimiento económico,
Hoy en día, los expertos económicos que aparecen en los grandes medios suelen estar vinculados a bancos, consultoras o fondos de inversión. Su análisis responde a intereses muy precisos y sin embargo se presentan como voces objetivas. Esto crea una desconexión profunda entre la realidad que vive la mayoría y las explicaciones que recibe. Yo lo veo con claridad cuando escucho que los salarios no pueden subir porque eso causaría inflación, mientras que las ganancias empresariales se celebran aunque hayan aumentado 20 veces. Es un doble estándar que solo puede sostenerse porque la población ha sido educada para aceptarlo sin rechistar. Nos enseñaron a culparnos por no ahorrar, por no invertir, por no ser productivos, mientras los grandes capitales reciben rescates, subsidios, beneficios fiscales y blindaje legal. Y entonces surge la pregunta que me obsesiona desde hace años. ¿Cómo es posible que la mayoría, siendo la más afectada, no se rebele contra este sistema? La respuesta, creo, tiene que ver con el control de las expectativas. Tomo como ejemplo las crisis financieras que hemos vivido en las últimas décadas, desde la Gran Recesión hasta las turbulencias más recientes. Hay un patrón que se repite: acumulación excesiva de deuda, de especulación, concentración de riqueza y finalmente un colapso que obliga a rescatar a quienes causaron el problema. A mí me parece evidente que estos ciclos no son errores que pueden corregirse con ajustes menores, sino síntomas de una enfermedad estructural. Yo analizo esto desde la raíz. El sistema capitalista necesita crecer constantemente para sobrevivir. Ese crecimiento implica expandir mercados, aumentar producción, consumir más recursos, explotar más mano de obra, pero el planeta tiene límites físicos y la población también tiene un umbral de resistencia. Cuando esos límites se alcanzan, el sistema entra en crisis. Sin embargo, en lugar de replantear el modelo, lo que se hace es trasladar el costo de la crisis a la población. Se recortan derechos laborales, se privatizan servicios públicos, se flexibilizan leyes ambientales. Es como si el capital dijera: yo necesito seguir acumulando, y si eso significa que millones pierdan su estabilidad, que así sea. Yo lo he visto en muchos países, gobiernos que en nombre de la estabilidad imponen medidas de austeridad que agravan el problema. Y todo mientras los grandes capitales continúan obteniendo beneficios extraordinarios. Se trata de un mecanismo de transferencia de riqueza, una especie de redistribución inversa. Quitarle al que menos tiene para proteger al que más posee. Esto me lleva a otro punto central del pensamiento que comparto con Wolf: la democracia económica. Durante años nos dijeron que vivíamos en democracias porque podíamos votar cada cierto tiempo, pero lo que no se decía era que la economía, donde se toman decisiones fundamentales sobre nuestras vidas, estaba completamente fuera del alcance democrático. ¿Quién decide cuántas personas se despiden? ¿Quién determina si una fábrica se cierra? ¿Quién decide cuánto se invierte en tecnología y cuánto en salarios? La respuesta es clara: esas decisiones las toma una pequeña élite empresarial y lo hacen no con base en el bien común, sino en la maximización del beneficio. Esto significa que vivimos en una sociedad donde la esfera económica funciona como una dictadura de los propietarios, mientras se nos hace creer que todo es libre y justo. Cuando comprendí eso, todo cobró otro sentido. Me pregunté por qué, si somos mayoría, aceptamos esta exclusión.
y entonces entendí que el sistema se protege no solo con leyes, sino con discursos. Se nos dice que si el Estado interviene, se rompe la eficiencia, que si se da poder a los trabajadores, se pierde competitividad, que si se cuestiona la propiedad privada, se entra en el caos. Son formas de inocular el miedo al cambio, pero yo ya no creo en esos argumentos. He estudiado ejemplos históricos donde los trabajadores tomaron control de sus medios de producción y lograron resultados positivos en cooperativas, en proyectos autogestionados, en experiencias comunitarias. No digo que sean soluciones mágicas, pero al menos representan una alternativa al modelo actual que nos lleva hacia una concentración cada vez más absurda de la riqueza. Y aquí hago una pausa para compartir una imagen que me impactó. En pleno auge de las tecnologías, donde las empresas más valiosas del planeta son digitales, la pobreza sigue creciendo. ¿Cómo es posible que con tanta capacidad técnica no logremos resolver las necesidades básicas de millones? La respuesta es tan simple como dolorosa: no es rentable hacerlo. Yo continúo diciendo que aquí radica la contradicción. Defendemos una supuesta seguridad, pero esa seguridad depende de la misma lógica que produce inseguridad estructural. Si ese gasto se redirigiera hacia servicios públicos, educación, salud, empleo sostenible, quizá tendríamos una seguridad real, no un parche militarizado. Mientras observo el desarrollo económico contemporáneo, veo que cada vez más personas se sienten atrapadas en una especie de pantano donde las reglas del juego ya no favorecen al ciudadano común. Y sin embargo, en lugar de interrogar al sistema que produce esta frustración, muchos acaban redoblando su fe en él. Me parece profundamente revelador que esta respuesta sea sistemática y no casual. Y yo planteo que eso ocurre porque el sistema capitalista ha construido una narrativa en la cual la única opción posible es el mismo. Se nos repite que los fracasos del mercado pueden corregirse con más mercado, como si el remedio de una enfermedad fuera administrar más dosis de la gente que la provoca. Esta lógica circular refuerza una especie de fe económica, casi religiosa, donde cualquier intento de cuestionamiento se considera herejía. Y aquí es donde entra el papel de la ideología, no como una mentira deliberada, sino como una construcción profunda de sentido. Me refiero a esa voz que susurra que la pobreza es producto de la flojera, que la riqueza es sinónimo de virtud, que el desempleo es falla personal y no estructural. Son ideas que están en todas partes, en los noticieros, en las aulas, en las charlas familiares. Yo mismo las interioricé durante años, creyendo que los problemas económicos eran siempre errores individuales y no el resultado previsible de una estructura diseñada para concentrar riqueza. Cuando Richard Wolff dice que nadie se da cuenta de lo que está ocurriendo, yo no lo interpreto como un grito desesperado de frustración, sino como una constatación académica de que el sistema ha logrado invisibilizarse a sí mismo. En otras palabras, el capitalismo ha alcanzado tal nivel de hegemonía que ha logrado presentarse como natural, como si fuera parte del orden de las cosas, como el clima o la gravedad. Esto me lleva a pensar en cómo se enseña economía en las universidades. Yo fui educado con manuales que glorificaban al mercado, que lo presentaban como el mecanismo más eficiente para asignar recursos. Se hablaba de oferta y demanda como si fueran fuerzas biológicas, pero nunca se analizaban las relaciones de poder, las asimetrías
los intereses de clase. Nunca se hablaba de quién se beneficia del sistema y quién queda excluido. Era una economía sin conflicto, sin historia, sin política. Con el tiempo entendí que esa forma de enseñar no era inocente. Se trataba de una economía diseñada para no incomodar, para no provocar preguntas incómodas, para mantener la maquinaria funcionando sin interferencias. Y eso tiene consecuencias concretas. Por ejemplo, se nos decía que la inflación era un fenómeno monetario, cuando en realidad muchas veces está provocada por decisiones empresariales orientadas a proteger márgenes de ganancia. Me parece importante destacar otro punto que aparece en la reflexión de Wolf: la privatización del conocimiento económico. Hoy en día, los expertos económicos que aparecen en los grandes medios suelen estar vinculados a bancos, consultoras o fondos de inversión. Su análisis responde a intereses muy precisos y sin embargo se presentan como voces objetivas. Esto crea una desconexión profunda entre la realidad que vive la mayoría y las explicaciones que recibe. Yo lo veo con claridad cuando escucho que los salarios no pueden subir porque eso causaría inflación, mientras que las ganancias empresariales se celebran aunque hayan aumentado 20 veces. Es un doble estándar que solo puede sostenerse porque la población ha sido educada para aceptarlo sin rechistar. Nos enseñaron a culparnos por no ahorrar, por no invertir, por no ser productivos, mientras los grandes capitales reciben rescates, subsidios, beneficios fiscales y blindaje legal. Y entonces surge la pregunta que me obsesiona desde hace años: ¿cómo es posible que la mayoría, siendo la más afectada, no se rebele contra este sistema? La respuesta, creo, tiene que ver con el control de las expectativas. Yo creo que esta colonización del pensamiento es una de las formas más peligrosas de dominación. Ya no hace falta que nos vigilen desde afuera si nosotros mismos repetimos las reglas del sistema en nuestra mente. Nos autocensuramos, nos autoexplotamos, competimos entre nosotros en lugar de cooperar. Es un individualismo extremo que destruye el tejido social y convierte a las personas en unidades aisladas, desconectadas, vulnerables. Wolf insiste en que el primer paso es nombrar las cosas por su nombre. Si hay explotación, hay que decirlo. Si hay concentración de poder, hay que denunciarla. Si el sistema beneficia a una minoría y castiga a la mayoría, no podemos seguir hablándolo en eufemismos. Yo comparto esa postura. No se trata de ideología, se trata de realidad observable. Y si no enfrentamos esa realidad, seremos arrastrados por ella. Una de las mayores mentiras del capitalismo es que se presenta como un sistema neutral, como si no tuviera preferencias, como si simplemente recompensara el esfuerzo y penalizara la ineficiencia. Pero cuando uno analiza quién recibe los rescates financieros, quién se beneficia de las exenciones fiscales, quién tiene acceso a los mejores servicios y oportunidades, es evidente que hay una estructura jerárquica que favorece sistemáticamente a los mismos. Yo he investigado durante años las causas profundas de la desigualdad y siempre llego al mismo punto: la propiedad privada de los medios de producción. Mientras unos pocos sean los dueños de las fábricas, las tierras, los recursos, los bancos, las plataformas tecnológicas,
será imposible una verdadera democracia, porque quien controla la economía controla la política, la cultura y la información. Eso no significa que proponga abolir toda propiedad privada, pero sí cuestiono la legitimidad de una propiedad que se acumula a costa del trabajo de millones. ¿Por qué alguien puede enriquecerse sin trabajar, simplemente heredando o especulando, mientras otros trabajan toda su vida y no logran cubrir sus necesidades básicas? Esa es la pregunta que me acompaña todos los días. Y cuando uno plantea esto en voz alta, se activa inmediatamente la defensa ideológica del sistema. Se nos dice que sin incentivos no habría progreso, que si todos tuviéramos lo mismo, nadie se esforzaría. Pero esas afirmaciones ignoran la historia de la humanidad, la creatividad, la innovación, el arte, el conocimiento. No han surgido únicamente por dinero, han surgido también por pasión, por compromiso, por amor al saber. La idea de que el dinero es el único motor de la acción humana es una visión empobrecida del ser humano. Yo creo en otra ética, una donde el bienestar colectivo sea tan importante como el éxito individual, donde el trabajo sea valorado no solo por su rentabilidad, sino por su aporte social, donde el conocimiento se comparta libremente y no se encierre tras patentes, donde la producción esté guiada por criterios ecológicos y no por el afán de acumulación. Y sé que esto puede parecer lejano, pero también sé que ya existen experiencias que apuntan en esa dirección. Hay cooperativas autogestionadas, bancos éticos, empresas recuperadas por sus trabajadores, comunidades autosustentables, monedas locales, presupuestos participativos, no son perfectos, pero muestran que se puede organizar la economía de otra manera. Lo que falta es voluntad política y conciencia social, porque el poder económico no va a ceder por sí solo, solo lo hará si una mayoría informada y organizada lo exige. Por eso insisto en la importancia de la educación crítica. Necesitamos formar ciudadanos capaces de entender la economía, de cuestionar sus reglas, de imaginar alternativas. No basta con indignarse, hay que entender el porqué de las cosas para poder transformarlas. También necesitamos recuperar el sentido del tiempo. En este sistema, el tiempo se convierte en mercancía. Cada minuto debe ser productivo, útil, rentable, pero eso nos enferma, nos desconecta de nosotros mismos, de los demás, del entorno. Yo propongo recuperar el derecho a perder el tiempo, a contemplar, a crear sin presión, a descansar sin culpa, porque una vida digna no se mide por la eficiencia, sino por la plenitud. Y esto tiene implicancias profundas, porque si redefinimos qué entendemos por riqueza, también podemos redefinir qué entendemos por pobreza. Hoy, alguien que tiene poco dinero es considerado pobre, aunque viva en una comunidad solidaria, con buena salud, con acceso a lo esencial. Mientras tanto, alguien que tiene millones puede vivir en soledad, con ansiedad, dependiendo de medicamentos para dormir. ¿Quién es realmente pobre? Yo me planteo todo esto porque creo que ha llegado el momento de abrir un nuevo debate social. Un debate que no se limite a discutir cifras del Producto Interno Bruto o tasas de interés, sino que nos permita cuestionar las bases mismas del modelo, que nos invite a imaginar un futuro diferente, que no nos dé miedo decir en voz alta lo que muchos ya sienten por dentro,
que este sistema está roto y que necesitamos algo mejor. Y no hablo de nostalgia ni de regreso a un pasado idealizado. Hablo de avanzar hacia algo nuevo, más justo, más humano, más sostenible. Y sé que ese camino no será fácil. Habrá resistencias, habrá errores, habrá retrocesos, pero también habrá aprendizajes, avances, victorias. Lo importante es dar el primer paso, es atreverse a pensar diferente, a actuar diferente. A estas alturas del análisis resulta cada vez más claro que el sistema capitalista no solamente organiza la economía, sino que moldea nuestras emociones más profundas. Nos enseña a competir desde pequeños, a sentir culpa si no somos productivos, a medir nuestro valor en función de lo que ganamos o consumimos. Eso deja marcas, nos forma como sujetos adaptados a la lógica del capital y no como ciudadanos capaces de cuestionarlo. Yo he presenciado cómo esta lógica penetra incluso en las relaciones más íntimas, amistades rotas por diferencias de estatus económico, parejas tensas por las deudas, por la inseguridad laboral, por la falta de tiempo, familias enfrentadas por herencias, por propiedades, por expectativas frustradas. Todo se convierte en transacción, todo es susceptible de ser monetizado. Y es aquí donde comprendo con más fuerza lo que Wolf plantea en cada una de sus intervenciones. No se trata solo de analizar números o políticas fiscales, sino de entender la economía como una fuerza que estructura la vida cotidiana. Esa comprensión es crucial porque nos obliga a mirar más allá de los tecnicismos y preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir. Una de las grandes herramientas de dominación que observo es el endeudamiento masivo. Se nos ha convencido de que endeudarse es natural, que es parte del ciclo económico moderno, pero cuando millones de personas viven hipotecadas, endeudadas hasta el cuello, sometidas a intereses abusivos, atrapadas en una rueda de pagos infinitos, no estamos ante una herramienta financiera, sino ante un mecanismo de control social. He leído y escuchado testimonios de personas que estudiaron toda su vida, consiguieron un título y sin embargo pasan décadas pagando préstamos estudiantiles. Otros hipotecan su vivienda, su salud, su futuro por cubrir una emergencia médica o un imprevisto laboral. La deuda se convierte en una forma moderna de esclavitud, legal, silenciosa, generalizada, y lo más perverso es que se presenta como una elección. Pero ¿qué clase de elección tiene alguien que necesita estudiar, que requiere un techo, que quiere alimentar a su familia? Es como si el sistema nos dijera, puedes elegir entre vivir con dignidad o endeudarte de por vida. Esa no es una elección, es una trampa.